Como le mencioné al principio, vamos a continuar entrando un poco en lo que es el área de la salud. Estuvimos en la Asociación Argentina de Ginecología Oncológica, la primera asociación de Sudamérica. Nace hace más o menos 3 décadas. Es una especialidad que, como sabemos, tiene poca difusión, pero que hacen un trabajo extraordinario por los pacientes a los cuales atienden. Vamos, por favor, a conocer a la presidenta de esta entidad y a conocer un poco de su labor. Nos encontramos en la Asociación Argentina de Ginecología Oncológica. Vamos a hablar con su presidenta, la doctora Juana Victoria Bayo. Doctora, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, señorita. Muy bien, gracias. Un gusto estar aquí. La doctora Bayo, además, es especialista en cuidados paliativos, una especialidad que se conforma, que es muy joven, que hace muy poquito que... Así es una especialidad nueva, pero que ya tiene su aprobación como especialidad. Ajá. Antes de hablar de todo esto, doctora, vamos a explicarle a nuestra audiencia qué significa la ginecología oncológica. Bueno, la pregunta es muy buena porque en realidad la ginecología oncológica es una especialidad que reúne médicos que necesitan un entrenamiento muy importante, porque aparte de haber hecho su residencia completa en ginecología obstetricia, después tienen que pasar a hacer un fellowship para poder tener su especialidad aprobada. Este fellowship son 3 años de dedicación exclusiva, donde mañana y tarde se ocupan no solo de la cirugía, que es nuestro principal punto, sino también de la parte de radioterapia y de la parte de oncología clínica. Es decir, que un ginecólogo-oncólogo es un médico que está entrenado para el tratamiento global de una paciente con cáncer femenino, incluyendo no solo el cáncer de cuello uterino, el cáncer de ovario, el cáncer de vulva, sino también el cáncer de mama. Ajá. Es decir, que es integral, ¿no?, cuando hablamos de este tipo de afección. Exactamente, es relacionado con toda la ginecología y mama de una paciente. Sí. Totalmente. Claro, que esto es un punto muy importante, porque hoy escuchamos la especialidad de la especialidad y esto es como integral, una especialidad muy integral, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay muy pocos médicos ginecólogos oncólogos a nivel nacional. Doctora, ¿por qué? Bueno, en primer lugar somos aproximadamente 90, que es un número muy chiquitito. Ajá. Porque no cabe duda que el hecho de toda esta preparación que necesita un médico para poder ejercer la especialidad con tranquilidad equivale en este momento en un país como tenemos a muchísimo tiempo, y después que se recibe necesita 6 años más para completarlo. Claro. Y la última parte, digamos, es la más dificultosa porque la dedicación es exclusiva. Claro. Que en este tipo de países emergentes como nosotros cuesta muchísimo más que en un país tal vez desarrollado de avanzada. Por supuesto, ¿no? Porque los honorarios que le pagan a un médico, incluso en la época de su formación, son lo suficientemente importantes como para vivir honesta y decentemente. Claro, esto lo hablamos con por ejemplo, en AMAP, ¿no? Sí. En muchas asociaciones que tienen que ver con la dignidad del profesional argentino. Exactamente. Y que a veces estamos tan lejos de que cobren los honorarios como corresponde, ¿no? Es cierto. Incluso para no bajar el nivel académico que existe en nuestro país, que es de primera. Claro, como dice usted, el nivel académico es fundamental, porque se considera que si un médico, no me refiero a la ginecología oncológica, sino a la medicina en general, durante 3 años no estudia, ha perdido el 80% de sus conocimientos por el incremento actual del avance tecnológico, ¿no? Exactamente. Y si hace ginecología oncológica o oncología clínica, es menos el tiempo aún. Claro. Entonces tiene que dedicar parte de su día al estudio. Claro. Doctora, ¿cómo se forman los fellowships? Bueno, los fellowships tienen, como ya le dije, 3 años para su formación en dedicación exclusiva. Y hay 4 hospitales universitarios que se ocupan de ello, como será el Hospital de Clínicas, donde yo me formé, el Hospital Bocalandro, el María Curie y el Hospital Roffo.
Y eso, digamos, en cuanto a los hospitales universitarios. Y después hay 3 hospitales privados, que son el italiano, el británico y el hospital alemán. Y respecto a las provincias, está el Hospital de Clínicas de Córdoba, el Hospital Privado de Rosario y el Centro Oncológico de Neuquén. Es decir, en algunos de estos lugares es donde se forman los fellows. Tienen un examen para entrar y, por supuesto, una valoración anual y después un examen final para poder tener su título. Esperemos que a esta especialidad se le dé la importancia que merece, ¿no? Esperemos con toda que esta algún preparación día sea aceptada. Claro, exactamente. Doctora, a pesar de todos estos inconvenientes que acabamos de comentar, tenemos que decir que la Asociación Argentina de Ginecología Oncológica es la primera en Sudamérica y está creada desde el año 1991. Así es. En el año 1988 se crea la Sociedad Internacional de Ginecología Oncológica en Estados Unidos y 3 años después, como usted bien dijo, en el año 1991, se crea la Asociación Argentina de Ginecología Oncológica. Nace en el Hospital de Clínicas. Su primer presidente fue el profesor doctor Guillermo Di Paola, que todavía está entre nosotros y que pertenece a nuestra comisión directiva. Y bueno, y de ahí en más se ha ido extendiendo después a Brasil, a Puerto Rico y a México. Y hace muy poquito, el año pasado, fue creada la Asociación Uruguaya de Ginecología Oncológica. Ahora, doctora, qué dualidad, ¿no? Por un lado, todos los inconvenientes que tenemos y por otro lado, ser los primeros en Sudamérica. Bueno, eso se debe a que la primera cátedra de ginecología siempre estuvo muy relacionada con las actividades fuera del país, ¿no? Y el doctor Di Paola tiene conocimientos internacionales, personas destacadísimas son amigos suyos, lo cual ha hecho que nosotros podamos tener este avance. Justamente el año pasado nosotros hacemos un congreso cada 2 años, que generalmente es internacional porque viene un invitado extranjero, y el año pasado, en el año 2014. 2014, este año, en el año 2015, tuvimos nuestro congreso en la Academia Nacional de Medicina, y vino de Stanford, Estados Unidos, el doctor Jonathan Berek, que es uno de los ginecólogos oncólogos más importantes del mundo, y compartió con nosotros el primer congreso que nosotros tuvimos, y del año de este año, que fue el 12. El congreso número 12. Número 12, cuando sabemos que Brasil el año pasado fue el primer congreso que tuvo, ¿no? Exactamente. Así que estamos avanzados en ese sentido. Fuimos invitados especialmente por ser la sociedad más vieja de la especialidad. Doctora, usted me contaba fuera de cámara que es una asociación federal, porque son presidentes de distintas provincias, ¿no?, que van ocupando el cargo. Sí, hemos tratado desde su fundación que cada 2 años el presidente se renueve con un presidente, una vez de la capital y una vez del interior. Ahora, el próximo año, cuando yo termine mi presidencia, el próximo presidente va a ser el doctor Gonzalo Franco, que es de Córdoba. Que esto también es muy importante, ¿no? Porque uno a partir de aquí sabe las necesidades de cada lugar, de cada provincia, que a veces cambian tanto. Efectivamente, y además también, si bien es cierto, hacemos un congreso cada 2 años, el año que no tenemos congreso tenemos unas jornadas que las hacemos en una provincia. Ya estamos preparando nuestras jornadas para el año próximo, que van a ser en el mes de abril, y van a ser en Tucumán. Doctora, vamos a hablar un poquito acerca de la enfermedad y vamos a hablar de los cuidados paliativos, de los que usted, es especialista, y cómo ayudan, ¿no?, en la enfermedad, porque sabemos que no todo es curable y no todo es incurable. Exactamente. Yo hace unos años hice una maestría en cuidados paliativos, debido a que cuando alguna paciente recidivaba o no se podía curar, la tenía que derivar, y eso me costaba muchísimo desde el punto de vista emocional, y a la paciente también, porque se sentía desplazada a otro lado. Entonces decidí hacer
esta maestría que realmente creo que me completó muchísimo desde el punto de vista no solo de médica, sino como persona y ser humano. Es una especialidad muy dura porque justamente se ocupa de tratar a los pacientes que no tienen cura, pero desde el momento que un paciente no tiene cura hasta que se produce la muerte, hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer por esas personas, ¿no? Y yo me acuerdo que en el año 85, cuando abrí yo estuve 45 años en el Hospital Piñero, y en el año 1985 creé un consultorio de ginecología oncológica. Que era de avanzada para aquella época, sobre todo, doctora. Sí, más que de avanzada, ¿no? Era por el hecho de que los pacientes llegaban al hospital. Usted sabe que el Hospital Piñero es un hospital casi suburbano, sí, rodeado de villas miserias y demás, y venían muchas pacientes que eran oncológicas porque tenían cáncer de cuello, donde el Hospital Piñero es una patología muy frecuente. Sí. Bueno, y las pacientes eran derivadas inmediatamente, ni se les abría una historia clínica. Entonces, era una necesidad, sí, más que nada, ¿no? Bueno, y me acuerdo que en ese momento puse un cartelito que miraba hacia el médico que estaba atendiendo, que decía: si usted considera que la muerte es un fracaso, mejor que no atienda en este consultorio, porque desde el momento que uno no puede curar a un paciente hasta la muerte, hay un montón de cosas que podemos hacer. Qué fuerte, ¿no? Sí, pero porque no todos los médicos tienen esta sensibilidad, ¿no? Justamente por eso era, para el que viera que no podía hacerlo, que no se quedara, porque le iba a hacer muy mal, ¿no? Claro. Incluso para poder hacer ginecología oncológica en ese momento, hicimos varios contactos con los psiquiatras para poder tener grupos Balling y grupos de reflexión al respecto, porque, como usted bien dice, no cualquiera puede. Exactamente. Sí, sí. Cuando nos referimos a cuidados paliativos, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Cuál es el procedimiento que uno puede hacer para mejorar la calidad de vida, ¿no? Bueno, fundamentalmente ese es el tema, es decir, es mejorar la calidad de vida hasta el desencadenamiento de la muerte. Y generalmente son grupos multidisciplinarios donde no solo está el médico, sino que está el médico que ha atendido al paciente hasta ese momento, sea cual fuere el cáncer que tenga esa persona, ¿no es cierto? U otras patologías. Los cuidados paliativos no son solo para los pacientes que han tenido cáncer, sino hay para otras muchas especialidades, las neurológicas, etcétera. Claro, que es la medicina del dolor, ¿no? Que comúnmente llamamos. Pero la medicina del dolor sería achicar mucho los cuidados paliativos, ¿no es cierto? Es decir, que esto es más integral. Claro, es más integral porque no solo toma al médico, digamos, que va a ser el que derivó la paciente y que debe estar con nosotros en ese momento, sino el médico paliativista se asocia además con una persona que haga la parte de psicología oncológica, la visitadora social o la asistente social o la trabajadora social, es decir, es un grupo de varias personas, sí, para poder solucionar estos problemas. Es un grupo interdisciplinario, exactamente, ¿no? Ajá. Doctora, y acá en un solo profesional, cuando hablamos de cuidados paliativos, tenemos todas las posibilidades, porque usted se preparó para actuar integralmente. Claro, pero de todas maneras tengo ayudantes en todas esas variables. No, seguramente, sí, seguramente. Sí. Doctora, por último, hay que actuar en la prevención. Yo siempre desde aquí insisto en la importancia que tiene que nos hagamos los estudios que corresponden anualmente, o depende si hay algún antecedente que tal vez la periodicidad baja. Mire, yo creo que una cosa fundamental es la vacuna para el HPV, que usted sabe que el HPV es la causa del cáncer de cuello del útero, y otra cosa es recordarles a las mujeres que tienen que ir al médico después que se les retira la menstruación, y no porque ya no menstruo más, entonces no voy más. No. La mayoría de los cánceres
cánceres en las mujeres son después de retirar la menstruación. Ajá, es decir, en la edad de la menopausia. Exactamente, haciendo excepción del cáncer de cuello, que es de la mujer más joven, el cáncer de vulva, el cáncer de endometrio, son patrimonios, y el cáncer de ovario de la mujer mayor de 50 años. Así que eso, que vaya por favor, por lo menos una vez por año al ginecólogo, que se haga los estudios que el ginecólogo le pide, para tratar de hacer los diagnósticos los más precozmente posible. Claro. Cuando uno actúa en la prevención, podemos evitar un montón de cuestiones, ¿no?, que afectan al ser humano. Desde ya. Doctora Bayo, un gusto haber estado aquí, haber charlado con usted, que nos cuente acerca de la labor de la asociación, que es tan importante para la comunidad, que la gente sepa lo que hace la asociación y todo lo que hacen ustedes con esta sensibilidad que los identifica. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Llegamos así al final de una nueva emisión del programa Talento Empresario. Espero como siempre que haya sido un programa de su agrado e interés. No se olviden que estamos repitiendo esta misma noche a las 24 horas y mañana a las 12 del mediodía por este mismo canal 425 Nueva Imagen. No se olviden que nos podrán ver en simultáneo a través de www.nuevaimagentv.com.ar y si quiere acceder a entrevistas ya emitidas lo podrá hacer a través de www.talentoempresario.blogspot.com. Les agradezco mucho su compañía en esta velada, espero encontrarlos el jueves próximo a esta misma hora y les deseo un muy buen fin de semana. Auspició este programa Sun Security, OPR Ecosistema, Avenida San Martín 2744, La Matanza, www.sunsecurity-medioopr.com. Laboratorio de Análisis Clínicos Dr. Juan Carlos Méndez, Avenida Presidente Juan Domingo Perón 1483, piso 2, San Miguel. Teléfono 4667-3494. Intermec de Argentina Sociedad Anónima. Tidar Hiller. Caferata 4821, Caseros. Teléfono 4716-6009. Unión Obreros y Empleados Plásticos. Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Teléfono 5168-3239. OSPIP, Obra Social del Personal de la Industria del Plástico. Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Línea gratuita de consultas las 24 horas. 0800-222-6774. www.ospip.org.ar. Fundación CAD, Centro de Apoyo al Discapacitado. Con amor y por amor. José Mármol 1372, Capital Federal. Teléfonos 5168-3200 y 5168-3201. www.fundacioncad.org.ar.